entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oremos. Señor, te doy gracias por la palabra que tienes para nosotros. Habla, Señor, a nuestra vida. Te pido que tú uses mis labios. Úngeme, Señor, para hablar el consejo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. La semana pasada vimos el cumplimiento de la promesa, ¿verdad?, que sucedió en el día de Pentecostés. Y fue un acontecimiento muy notable, un acontecimiento que no se pudo negar. Se derramó el Espíritu Santo sobre las vidas de sus discípulos, ¿verdad? El Señor Jesucristo había prometido que Él iba a mandar un consolador, y vino el consolador, y fue algo hermoso, fue algo que llenó los corazones de los discípulos y llenó, dice la palabra de Dios, la casa entera, ¿verdad? Se derramó el Espíritu Santo. Fue algo que fue muy notable, no fue cualquier experiencia, ¿verdad? Y estuvimos hablando cómo queremos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero aunque los discípulos sabían y estaban esperando el Espíritu Santo, llegó una multitud, ¿verdad?, que entró confusión en ellos. Esta gente que estaba alrededor en Jerusalén escuchó un gran estruendo y se juntó para ver lo que estaba pasando. El verso 12 dice que desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos, ¿verdad? Y el que no entiende cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, pues mira a una persona que el Señor está bendiciendo, llenando, y dice: pues ¿qué le pasa, verdad? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué está haciendo esos ruidos? ¿Y por qué llora? Bueno, es el poder de Dios que llena nuestro corazón y que no podemos contener nosotros mismos. Dios llena con su Espíritu Santo, pero al que no entiende esto le causa confusión. Le causa confusión como causó a los israelitas que estaban en Jerusalén. Pero esta confusión pues causa que haya la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y no solamente esto, sino que por esta pregunta se pone de pie allí Pedro y da el primer mensaje apostólico, un sermón bíblico que hace un grande impacto, no solamente sobre la vida de los apóstoles, sino más sobre la vida de los que estaban ahí reunidos, los que vinieron a ver qué había sucedido. Impactó sus vidas. Dice la palabra de Dios, más adelante podemos ver que por este mensaje 3,000 personas se arrepintieron y entregaron su vida a Dios. Algo hermoso sucedió. Pero ¿qué pasa ahí? Pedro se pone en pie, dice el verso 14, y él alza la voz, ¿verdad? Y les comienza a hablar a estos varones judíos
diciéndoles a todos los que habitaban en Jerusalén, les dice: esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos que miran aquí no están borrachos, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, ni siquiera era en la tarde todavía, no era en la noche todavía. Entonces Pedro primeramente comienza a explicar lo que estaba sucediendo. El verso 16 les dice claramente: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Algo grande estaba sucediendo. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios. No solamente la promesa del Señor Jesucristo, sino una promesa que se había hecho muchos años atrás. Algo grande estaba sucediendo. El Espíritu Santo se estaba derramando sobre la vida de todos ellos. Y concluimos la semana pasada con esta verdad, que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es algo que no ha pasado de moda todavía. El Señor sigue llenando nuestras vidas y los corazones, y Dios quiere llenar a cada uno de nosotros, porque Él es real. Jesucristo es real y su poder es real y verdadero. Pero no termina allí. Algo grande estaba pasando en los corazones no solamente los discípulos, sino todos los que estaban allí. Nuevamente el verso 5: había en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Los judíos en ese tiempo que estaban allí eran judíos piadosos. Quiere decir que ellos seguían la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, conocían las profecías. Y ellos sabían que en la palabra de Dios había una profecía que se tenía que cumplir. ¿Cuál era esta profecía? Que del linaje de David iba a venir un ungido de Dios, que iba a venir a este mundo una persona, ¿verdad?, que iba a ser ungido de parte de Dios. La venida de un Mesías era algo que ellos estaban esperando. Ellos estaban anticipando, ellos estaban anhelando. Si ustedes recuerdan, durante el tiempo de Jesucristo, los judíos estaban no esclavos, pero estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Ellos no podían tener su propia nación. Ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Esto los hacía todavía más anhelar de que viniera un Salvador, alguien que los hiciera libre de ese yugo. Ellos estaban esperando a alguien que fuera el ungido, que es, la palabra el Cristo significa exactamente esto. Por eso cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesucristo el Mesías, o Jesús el Mesías, Jesús el ungido de Dios. No era cualquier persona que ellos estaban esperando, no era cualquier personaje. Ellos estaban esperando a uno que los iba a hacer libre y iba a reinar por siempre, no solamente por un momento, porque así lo declara la profecía. Y Pedro les explica que este ungido del cual habla David, que iba a reinar por siempre, por una eternidad, que tanto estaban anhelando para que viniera y los rescatara, no fue nadie más que el Señor Jesucristo. Y por causa de su crucifixión, y que ahora había resucitado de entre los muertos, Él iba a ser el Rey eterno de todas las naciones. Jesucristo es Rey. Hechos 2, verso 22 les dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis con las manos de inicuos, crucificándole. Primero les dice: Él era el Mesías y ustedes lo mataron. Este era el enviado de Dios y ustedes lo mataron. Y más adelante les explica nuevamente
y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí estaba toda la casa de Israel, todos los representantes de Israel de todas partes del mundo. Sepan pues ustedes que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él sigue siendo el Mesías, Él sigue siendo el enviado de Dios, Él sigue siendo el que te puede dar libertad en esta tarde. Ahora yo quiero que veamos y entendamos bien los acontecimientos de este día de Pentecostés tan importante para nosotros como individuos y para la iglesia, porque reflejan lo que es el nuevo nacimiento. Recuerden, ese fue el nacimiento de la iglesia. En ese día de Pentecostés nació la iglesia, pero refleja también cómo Dios hace la obra en nuestros corazones, y hay un nuevo nacimiento que cada uno de nosotros pasamos. ¿Qué sucede? Se derramó el Espíritu Santo en los corazones de los discípulos por primera vez. ¿Qué más sucedió? Hubo un escándalo en todo Jerusalén por todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué más sucedió? Ese escándalo, eso que estaba sucediendo, despertó una curiosidad en las mentes de los israelitas que estaban ahí en Jerusalén. Y lo que sucede también es que Pedro comienza a explicar a través de la palabra de Dios lo que estaba sucediendo. Y cuando Pedro comienza a explicar y les comienza a decir exactamente lo que estaba pasando, esta palabra, esta predicación causó un impacto grande en los corazones de los israelitas. Dice el verso 37 que al oír estas palabras se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se compungieron de corazón. Quiere decir que su corazón fue cortado, fue herido por estas palabras. Algo sucedió que les causó dolor dentro del corazón cuando sintieron el peso encima de que ellos habían crucificado al Mesías, al enviado de Dios. Lo que sucedió que causó este dolor, este peso sobre sus vidas, fue de que cuando Pedro habló estas palabras, ellos finalmente creyeron. Se les quitó una venda de los ojos y creyeron, se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo. Por esa razón ellos sintieron este dolor, sintieron esta pesadez. Creyeron, diga creyeron. ¿Cuál es el primer paso hacia la salvación? Alguien va a decir, pues es el bautismo. No, hermanos, es creer. Es creer. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no dice más el que no sea bautizado, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que creer primeramente. ¿Están conmigo, hermanos? Tenemos que creer. Ellos creyeron en ese momento, porque creer es un requisito para la salvación. Dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que se bautiza en el nombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No estoy quitándole el bautismo, para allá vamos, no se confundan, ¿ok? Para allá vamos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué debemos de hacer? Creer, diga creer. Creer, algo sucede cuando creemos. Los israelitas creyeron, y por esa razón que ellos creyeron que lo que las palabras de Pedro dijeron: crucificamos al Mesías, y les dolió el corazón. Dijeron: este fue el que Dios envió para que nos rescatara, para que nos salvara, y nosotros lo crucificamos, ¿verdad? Cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal, no nos gusta, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta que les diga estás haciendo algo mal? No, siempre tratamos de defendernos, ¿verdad? Primeramente. Pero cuando realizamos que la regamos,
Cuando nos damos cuenta de que le hicimos daño a alguien y reaccionamos, nos duele el corazón. Y lo primero que pensamos es: ¿cómo voy a rectificar esto? ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto que hice mal? Pues es lo que los judíos estaban pensando en este momento. Ellos finalmente creyeron y por esa razón les dolió el corazón. Creyeron y aceptaron, y por eso preguntan: ¿qué hacemos? La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis. También ustedes que vinieron a nomás ver lo que está sucediendo, van a recibir el Espíritu Santo. Primer paso es creer. Amén. Los discípulos que estaban en el aposento alto, los 120, ellos ya habían creído. Ellos ya habían dedicado su vida a Dios y recibieron el Espíritu Santo. Ahora a estos israelitas se les está diciendo: ahora ustedes tienen que no solamente creer, porque yo sé que ya creyeron, tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. O sea que no se trataba de un sentimiento, de una experiencia solamente, de sentirse bien, de solamente saber de que Jesucristo es el Salvador. Muchos saben quién es Dios, hasta los demonios saben quién es Dios y no son salvos. Se trata de creer en el Señor con todo tu corazón y arrepentirte de todos tus pecados, luego ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como tu único Salvador en tu vida. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero si fuera solamente sentir bonito, si fuera solamente de saber que Dios es real y que Dios existe y que Jesucristo es Dios, pues cualquiera podría ser salvo. Pero hay algo más allá. Como creyentes, ¿verdad?, apostólicos, creemos que el bautismo es importante y es necesario. Amén. Y aquí voy a necesitar que me sigan un poquito, ¿ok? Porque algunos van a pensar: ya el pastor se está yendo por otro lado, ya trae otra doctrina. No traigo otra doctrina. El bautismo es importante y es necesario, de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí no nos salimos, amén. Eso lo creemos con todo el corazón. Pero donde a veces fallamos es en pensar de que simplemente porque somos bautizados somos salvos, o que el bautismo es el acto que nos da la salvación. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué lo digo? ¿Que acaso el bautismo no es para salvación? Síganme, amén. Están poniendo atención. Síganme un poquito. El bautismo es algo que decidimos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo hacemos porque lo dice en su palabra, pero es un hecho, es un acto. ¿Cuántos están conmigo? Es algo que hacemos, amén. En otras palabras, es una obra humana. Es agua natural y es una obra que nosotros hacemos. Y es una obra buena y necesaria, importante, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también dice esto: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. No dice por el bautismo sois salvos. Dice es por gracia que sois salvos. Y luego dice por medio de la fe. Por medio de, primeramente, ¿qué dijimos? Por medio de creer. Por medio de creer. Y dice todavía más: y esto no es algo de ustedes, esto no es de vosotros, esto es de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros. La salvación viene de Dios, no viene de nosotros. No viene por algo que yo pueda hacer por mí mismo. Es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Soy salvo por la gracia de Dios y no por algo que yo hago. Él me salvó. Y añade ahí: no por obras,
para que nadie se gloríe. Entonces, ¿te va a salvar el bautismo? ¿Es una obra tuya lo que te va a salvar? No, es la obra de Jesús. Es lo que Él hizo por nosotros. ¿Están siguiendo, hermanos? No le estoy quitando la importancia al bautismo, pero esto es algo que tenemos que entender. En otras palabras, no hay nada que nosotros podemos hacer para merecer la salvación de Dios. No hay ninguna obra humana, no hay ningún hombre bueno que pueda merecer ser salvo. Todos merecíamos la muerte. Todos merecemos el infierno, pero somos salvos por la gracia de Dios. Él lo hizo todo por nosotros. Él lo entregó todo por nosotros. Él sufrió por nosotros. Jesucristo hizo una obra y no lo hizo a medias. Él hizo la obra completa. Él lo hizo completo para nosotros. Si hubiera algo que nosotros tuviéramos que hacer, si el bautismo fuera algo que yo tengo que hacer para ser salvo, pues entonces pues vamos a regresar y vamos a bautizar a todos los niños, entonces para que sean salvos, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Hay algo más que la Biblia nos está diciendo aquí. ¿Me están siguiendo, hermanos? El bautismo es algo que decidimos hacer, es algo que es importante y es necesario para nosotros, pero parece que hay una contradicción aquí, pero no hay una contradicción. El requisito primero es creer, amén. Es creer en el Señor Jesucristo. Esto sucede, ¿verdad? Cuando de repente algo se provoca en nosotros, que nos damos cuenta que Jesucristo es Dios, amén. Y cuando creemos en Jesús y sabemos quién es para nosotros y lo que Él vino a hacer en nuestra vida, esto provoca en nuestro corazón o genera la habilidad de arrepentirnos. En segundo lugar, de arrepentirnos, que es cambiar de rumbo. Es darnos cuenta que voy por un mal camino, tengo que darme la vuelta porque estoy equivocado. Esto genera el arrepentimiento en nuestra vida. O sea que el bautismo es algo que hacemos como un acto de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento. Parece que se contradice, pero no es así. Con el bautismo demostramos nuestra fe en Dios, que le creemos a Jesús, que le creemos a su palabra, que de veras Él es el Cristo. Pero no somos salvos simplemente por este acto. Nuestros pecados son perdonados, como dice su palabra. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Pero somos salvos por la gracia de Dios, por lo que Dios hizo por nosotros. Entonces el requisito es esto, hermanos, es creer, admitir quién es Dios. Jesucristo es Dios. Y esto te empuja a un verdadero y genuino arrepentimiento, de decidir: ahora yo no le voy a servir al mundo, yo le voy a servir a Cristo. Él es mi Dios, Él es mi todo. Yo me voy a entregar completamente a Él. Y el bautismo viene como un fruto de ese arrepentimiento, porque su palabra dice que yo me debo de bautizar. Entonces me voy a bautizar. Lo voy a hacer porque así dice su palabra, porque creí en Jesús, porque creí lo que dice su palabra, porque me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. Ahora voy a bautizarme en el nombre de Jesucristo. Pero es necesario el arrepentimiento. Pedro les dice: arrepentíos. Se nos olvida muchas veces esa palabra, arrepentíos, ¿verdad? Ese es lo primero ahí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nosotros, como Pedro, debemos de predicar a Cristo. Amén. Debemos de predicar a Cristo. Somos apostólicos, dicen amén. No debemos de predicar simplemente el bautismo, debemos de predicar a Cristo.
de que la gente crea en Jesús, no en el bautismo, en lo que Jesús hizo, y que eso produzca un arrepentimiento genuino en una persona. Que la persona que se bautice sea porque ha creído con todo su corazón y ahora se ha producido un arrepentimiento, un cambio de vida completo. Muchos hemos sido bautizados aquí en el nombre de Jesús, la mayoría, y es importante, es necesario, ¿verdad? Pero a veces lo usamos como un acto para gloriarnos nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo tienes de bautizado? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. No importa cuánto tiempo has sido bautizado. Yo preferiría preguntar: ¿cuánto tiempo has vivido arrepentido? ¿Cuánto tiempo has creído realmente al Señor Jesucristo? No, que no importa el bautismo, pero eso no es lo que te causó. Es Jesús el que te salvó. Porque hay gente que se bautiza y no se arrepiente. No podemos decir que todo bautizado es salvo, porque si no hay un genuino arrepentimiento, no hay salvación. No hay salvación. No porque te bautizaste en cierta temporada y luego regresaste a tu vida pasada, quiere decir que eres salvo. Necesitas vivir una vida arrepentida, una vida apartada del pecado. Es la vida que el Señor Jesucristo nos ha llamado. Entonces, ¿cuántos años o cuánto tiempo has vivido arrepentido? Eso es importante saber, o es lo que debe de ser importante para nosotros. Debemos de creer primeramente, debemos de tener fe y producir un arrepentimiento genuino en nuestra vida, el cual ese arrepentimiento nos va a llevar a ver la necesidad de bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Ahora, si alguien no ha decidido tomar ese paso, yo lo voy a decir, ¿verdad? No es para ofender a nadie, es porque no ha creído enteramente en el Señor Jesucristo. No lo ha visto completamente como su Salvador. Porque si de veras lo vieras como tu Salvador, algo sucede en tu corazón. No ha habido un completo arrepentimiento en tu vida. Porque el momento que alguien se arrepiente, pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer de este momento en adelante? Y es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Si tú no has entregado tu vida a Dios, Dios te está llamando. Dios está llamando a tu corazón. Entrégate al Señor. Entrégate a Cristo. Él te quiere salvar. No te vas a arrepentir. De los que estamos aquí, que le hemos servido al Señor, ha sido una vida gloriosa en Cristo. Amén. No nos arrepentimos. Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Otra escritura que quisiera leer dice en Santiago 2:14: hermanos míos, aquí vemos la importancia ahora sí de las obras, no para salvación, pero de las obras que la palabra de Dios nos dice. Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tengo fe y no tiene obras? O sea que si de veras crees, vas a obrar. Dice: ¿podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: váyanse en paz, calentados y saciados, pero no les ayuda o no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y les dice: así también la fe, o así también es creer. Así también la fe sin obras, o la fe si no tiene obras, es una fe muerta. Entonces la verdadera fe va a producir la necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Este fue un mensaje
tremendo, hermoso. Ya estoy concluyendo porque queremos pasar el tiempo allá afuera, pero este es un mensaje tan importante para todos nosotros, que entendamos la necesidad de siempre creer y de vivir una vida arrepentida. Fue el primer mensaje evangelístico que se predicó y que produjo algo tremendo. 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo en ese día. Pero ¿sabe por qué tantas personas lo hicieron? Porque se dieron cuenta de quién es Jesús y del milagro grande que Él hizo. Eso les causó el arrepentimiento y no tuvieron otra más que bautizarse ese mismo día. No duraron semanas de darles estudio para que entiendan. No, ese mismo día entendieron quién era Jesús y se bautizaron. Amén. A veces la alargamos poco, ¿verdad? Nosotros decimos, no, es que tienes que entender esto y lo otro y lo no. Hay que saber quién es Jesús. Hay que predicar a Cristo, hermanos. Hay que predicar al Señor Jesucristo. Él es el que causa el arrepentimiento en las vidas. Estemos de pie, hermanos. Esto no cambia nuestra doctrina. Seguimos creyendo lo mismo. Lo que dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso sigue igual, pero no debe ser nuestro enfoque. Es lo que quisiera que quede en nuestra mente. Al predicar, al hablarles a otros de Cristo, no vamos a aventarlos al agua. Hay que hablar de Jesucristo y lo que Él hizo. Ese mensaje es el Evangelio, y el Evangelio tiene poder para salvar, ¿verdad? Dijo Pablo: no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el Evangelio? Es el mensaje de Jesucristo, es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Dios mismo se hizo carne y vino a este mundo, habitó entre nosotros como ser humano, lo entregó todo, vivió una vida perfecta, y a pesar de que vivió una vida perfecta, murió una muerte cruel del peor pecador. Nadie más ha sufrido como Él, y porque Él sufrió ese dolor, porque Él sufrió esos azotes, ahora nosotros no tenemos que pagar la paga de nuestro pecado, porque Él lo pagó todo. Él lo entregó todo por ti y por mí. Yo no sé si usted está agradecido, pero yo estoy agradecido con Dios por lo que Él hizo en nosotros. Entonces no es para gloriarnos, hermanos, no es para decir es que yo le sirvo así a Dios, es porque yo he hecho esto, he hecho lo otro. No se trata de eso, hermanos. Debemos de vivir una vida humilde, sabiendo que Dios fue quien lo hizo todo por nosotros. Ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la palabra que tú has traído a nuestros corazones.